Ejercicio de carga y capacitancia equivalente en un circuito mixto o serie paralelo entre capacitores. El ejercicio dice: encuentre la carga y el voltaje en cada capacitor. La fórmula de la carga es capacitancia que multiplica al voltaje. Tendríamos que conocer la caída de voltaje en estos capacitores para poder hallar esa carga. Inicialmente hallemos la capacitancia equivalente de estos dos capacitores. Como están conectados en paralelo, solamente hay que sumarlos. Entonces, 4 microfaradios más 2 microfaradios nos va a dar 6 microfaradios. Coloquemos aquí ese circuito equivalente. Obtenido el circuito equivalente, vamos a darle nombre ahora a los capacitores. Como este capacitor es este mismo, entonces le vamos a llamar C1. Y como este capacitor es el equivalente a estos dos, y ya existe un C2 y un C3, entonces a este capacitor le vamos a llamar C4. Procedemos a hallar la caída de voltaje, puede ser en el capacitor C1 o puede ser en el capacitor C4. Vamos a hacerlo con el capacitor C1. El divisor de tensión en capacitores dice que el voltaje en el capacitor es igual a la capacitancia total que multiplica al voltaje de la fuente dividido entre esa capacitancia en donde queremos conocer la caída de voltaje. Vamos a hallar aquí la capacitancia total. Capacitancia total será igual a la suma de estos capacitores que están en serie. Como esos capacitores están en serie, se suman de la siguiente manera: 3 microfaradios elevado a la menos 1 más 6 microfaradios elevado a la menos 1. Y todo el grupo lo vamos a elevar a la menos 1. La capacitancia total vamos a hallarla con una calculadora. La encendemos, abrimos paréntesis, 3 elevado a la menos 1 más 6 elevado a la menos 1. Cierra paréntesis y elevamos a la menos 1. Esto es igual a 2. Anotamos el valor, la notación micro y la unidad faradios. Nuestra capacitancia total es de 2 microfaradios. Ahora sí procedemos a hallar el voltaje en el capacitor 1. La capacitancia total nos dio 2 microfaradios, que multiplica al voltaje de la fuente. El voltaje de la fuente es 120 voltios. El capacitor 1 es el capacitor de 3 microfaradios. Microfaradios se va con microfaradios y solamente nos quedan los voltios. El voltaje en el capacitor 1 será igual a 80 voltios. Anotemos aquí ese voltaje y también aquí porque es el mismo condensador. Como la fuente es de 120 y la caída de voltaje en este capacitor es 80 voltios, vamos a buscar esa diferencia. 120 voltios menos 80 voltios es igual a 40 voltios. Entonces la caída de tensión en este capacitor equivalente será de 40 voltios. Y como este capacitor es el equivalente de estos dos capacitores que están conectados en paralelo, el voltaje en cada capacitor será de 40 voltios. Con estos datos ya podemos conocer la carga en cada capacitor. En el capacitor 1 la carga es la capacitancia en el capacitor 1 multiplicado por el voltaje en el capacitor 1.
el capacitor 1 es de 3 microfaradios, que multiplica a la caída de voltaje en ese capacitor. Eso es 80 voltios. La carga en el capacitor 1 es de 3 por 8, 24 el 0. La notación micro y faradios por voltios es igual a coulombio. La carga en el capacitor 1 es de 240 microcoulombios. Vamos a anotar aquí esa carga, 240 microcoulombios, y también vamos a anotarla aquí porque es el mismo capacitor, 240 microcoulombios. Hallar la carga en este capacitor es bastante sencillo. Como esta es una conexión en serie y la carga total de capacitores conectados en serie es igual a la carga de cualquiera de sus capacitores. Es decir, que la carga aquí será lo mismo que la carga aquí y también será igual a la carga total. Por lo tanto, la carga en este condensador también será de 240 microcoulombios, pero vamos a demostrarlo. La carga en el condensador 4 es la capacitancia 4 por el voltaje 4. Carga en el condensador 4 es igual a 6 microfaradios, que es el capacitor, que multiplica a 40 voltios, que es el voltaje en ese capacitor. La carga en ese capacitor equivalente es 6 por 4, 24, colocamos el 0, la notación micro y faradios por voltios es igual a coulombios. Como pueden observar, nos dio el mismo valor, 240 microcoulombios. Eso nos quiere decir que en estos dos capacitores habrá una carga de 240 microcoulombios. Vamos a hallar independientemente la carga de cada uno de estos capacitores. Iniciemos con la carga en el capacitor 2. La carga en el capacitor 2 es el valor de la capacitancia, que es 4 microfaradios, multiplicado por el voltaje, que es 40 voltios. 4 por 40 es igual a 160. Colocamos la notación micro y faradios por voltios es igual a coulombios. La capacitancia vamos a anotarla aquí, 160 microcoulombios. Ahora solo tenemos que hallar la capacitancia en el capacitor número 3. Esto es bastante sencillo de hallar. Estos dos capacitores están en paralelo y la carga total cuando los capacitores están conectados en paralelo es igual a la carga de uno de los capacitores más la carga de otro de esos capacitores. En este caso estamos hablando de la carga del capacitor 2 más la carga del capacitor 3. Para que esto se cumpla, este capacitor debería tener una carga de 80 microcoulombios. ¿Por qué? 160 microcoulombios más 80 microcoulombios es igual a 240 microcoulombios. Vamos a demostrar que eso es cierto.
La carga en el capacitor 3 es la capacitancia en el capacitor 3 por el voltaje 3. La carga en el capacitor 3 será la capacitancia, que son 2 microfaradios, que multiplican al voltaje, que son 40 voltios. La carga en el capacitor 3 será 2 por 40 es 80. Colocamos la notación micro, y faradios por voltios es igual a coulombios. Vean que nos dio 80 microcoulombios, que es lo mismo que habíamos obtenido aquí. Como ejercicio vamos a hallar la carga total de todos estos condensadores. Carga total es igual a capacitancia total por el voltaje de la fuente. Carga total será igual a la capacitancia total, que la habíamos hallado, son 2 microfaradios, que multiplica al voltaje de la fuente, que son 120 voltios. La carga total es 2 por 120 da 240. Colocamos la notación micro, faradios por voltios es igual a coulombios. Nos dio 240 microcoulombios. Con este ejercicio se demostró que la carga total en serie es igual a la carga de cada uno de esos condensadores, como en este circuito. Vean que la carga total es 240 microcoulombios y cada condensador tiene como carga 240 microcoulombios. También se demostró que la carga total en paralelo es igual a la suma de las cargas individuales de cada condensador que está conectado en paralelo. Vean que 160 microcoulombios más 80 microcoulombios es igual a 240 microcoulombios. Eso es todo.